en el libro de Juan, capítulo 13. Vamos a comenzar en el verso 21 hasta el 30 y luego el 33 hasta el 38. Es un episodio bien importante de la vida de Jesús y los discípulos. Y yo le voy a pedir, ponga atención, porque no voy a predicar, voy a tratar de enseñar lo que Dios me enseñó a mí y lo que estoy tratando de enseñarle a mis hijas. Esta poderosa enseñanza de mi Señor Jesús acá puede darle un cambio completamente a tu vida a partir de hoy. Así que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si tú crees lo correcto, tendrás una vida correcta. Si crees mal, tendrás una vida mal, porque vas a hacer lo que tú crees. Amén. Así que veamos qué nos enseña la palabra. En el verso 21 del capítulo 13 del libro del Evangelio de Juan, dice así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró. Jesús estaba en una cena, en preparación ya para ser sacrificado en la cruz, para cumplir su propósito. Está en esta cena con sus discípulos. Se conmueve en espíritu y declara y dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahí estaban todos los discípulos de Jesús comiendo con él. Ponga atención, porque en los detalles se esconden grandes principios de Dios. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ponga atención a este detalle. La Biblia describe acá que había uno de los discípulos a quien Jesús amaba. Casualmente, es el libro de Juan el único de los evangelios que dice eso. Y casualmente, el libro de Juan lo escribió Juan. Bien, dejemos esto allí. Y uno de sus discípulos, a verso 24, a este pues hizo señas Simón Pedro. Simón Pedro le hace señas a Juan, que estaba recostado en el pecho de Jesús en la cena, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo Jesús esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Vamos ahora a unos versos más abajo, verso 36. Sigue la cena. Ahí está Jesús hablando y sigue la cena. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir, Pedro, mas me seguirás después. Y le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Mi vida pondré por ti. Soy capaz de morir por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí, Pedro? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, sea tu palabra, Padre. Señor, el martillo que quebranta, Dios, toda religión, que quebranta toda separación, Señor, entre nosotros y tu gracia. Padre, háblanos hoy, Señor, y úsame como un instrumento, Padre, para dar de gracia de lo que de gracia tú me has dado. Señor, que cada uno de los que hoy están acá, de los que me oyen por las redes,
de los que están conectados, Padre, puedan, Señor, recibir toda tu plenitud en gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Diga gracias, Jesús. Bien, en estos pasajes que acabamos de leer, podemos ver a Jesús y a tres personajes más que destacan en esta historia. Jesús como el principal personaje, que representa la gracia. Porque la gracia no es un concepto, la gracia no es un mensaje, la gracia no es una norma, la gracia es una persona y su nombre es Jesús. Así que podemos ver en estos pasajes a Jesús, a Judas, a Pedro y a Juan, el que está recostado del pecho. Cada uno de estos tres discípulos representan tres maneras diferentes de responder a la gracia de Dios. Tres maneras diferentes de responder a la gracia de Dios. Este mensaje se titula Las tres maneras de responder a la gracia de Dios. Jesús es la gracia. Hay tres discípulos allí y la Biblia nos pone en la misma mesa, en el mismo momento, a tres discípulos cerca de Jesús que representan tres maneras en que muchas veces nosotros respondemos a la gracia de Dios. La gracia de Dios, para los que me oyen, para los que vinieron acá y son nuevos y no saben cuál es el término bíblico para entender qué significa gracia. La gracia de Dios es el favor inmerecido. Cuando la Biblia nos habla de que alguien recibe la gracia de Dios, se refiere a cuando la gracia de Dios es otorgada a alguien que no la merece. O sea, la única forma de que sea gracia es que tú no la merezcas. La gracia siempre va a ser otorgada a quien no la merece. Gracia significa, escúcheme bien, favor inmerecido. Significa escandaloso amor, excesivo amor. Jesús es la gracia, porque dice la Biblia que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús y la ley por medio de Moisés. Así que ellos están allí frente a Jesús y están allí expuestos a la gracia de Dios, a la gracia de Jesús, pero cada uno responde diferente a la gracia. Creo que mientras explico o enseño este mensaje, a lo mejor te vas a sentir identificado con alguno de estos tres personajes. Seguramente no con Judas, pero tal vez con Pedro o con Juan. Particularmente, creo que de alguna forma, en algunos momentos de nuestras vidas, y esto es algo que yo creo particularmente, todos hemos sido los tres. Los tres. Todos hemos sido Judas, todos hemos sido Pedro y todos hemos sido Juan en algún momento de nuestras vidas, en cómo nos exponemos a la gracia de Jesús. En este pasaje que acabamos de leer, Judas decidió esa noche entregar a Jesús. Todos lo sabemos. Pedro esa noche hizo una promesa bien arriesgada. Nunca te negaría, que moriría por ti. Y Juan esa noche, simplemente mientras todos hablaban, decidió callarse y recostarse al pecho de Jesús. Todos sabemos lo que pasó al final del día. Al final de todo esto, Judas terminó ahorcado. Pedro, el gran hombre de Dios, el que caminó sobre las aguas, el que le dijo que nunca, nunca le negaría y que moriría por él, fue gallina, le dio miedo y le negó no una vez, sino 3 veces. Juan, el que se recostó al pecho de Jesús, terminó, según la Biblia, acompañando a Jesús al pie de la cruz. Fue el único discípulo que lo hizo, Juan. Es muy importante que dejemos que en este día la Biblia nos enseñe.
Por favor, pongan en pantalla Juan, el mismo libro de Juan, capítulo 1, verso 16. Porque Juan tuvo una revelación especial de la gracia de Jesús. Y miren lo que él escribe cuando está comenzando a describir en el capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él pasa al verso 16 y dice: porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. La palabra plenitud allí implica lo completo de algo, el potencial completo de algo. Creo que la iglesia no ha tomado todo lo que Dios tiene para nosotros, lo que Jesús tiene para nosotros. Creo que la iglesia ha tomado una parte, pero no toda la parte. Por eso vemos a personas que no avanzan. Por eso vemos a personas salvas, pero con problemas en matrimonio. Personas salvas, pero con problemas económicos, problemas con vicios, atados a ciertas cosas, porque han tomado no de toda la plenitud de Cristo, sino de una parte. Y todo ello porque tienen ley mezclado con gracia. Y Jesús siempre dijo que guardaos de la levadura de los fariseos, que se refería a la ley. No la mezclen con la gracia. Jesús no le gustaban mucho las mezclas. Dijo: no mezclen el vino nuevo en odres viejos, ni tela nueva en remiendos viejos. Así que las mezclas nunca le han gustado a Dios. Le dijo a Moisés: no mezcle semilla en el mismo campo, que el hijo de la libre no herede con el de la esclava. Las mezclas nunca le han gustado a Dios. Así que el problema que tenemos hoy es una iglesia, es una sociedad de cristianos que no van más allá, sencillamente porque están tomando una pequeña parte de la plenitud de lo que es Dios. Le voy a poner un ejemplo a ver si puede entender el verso que leímos en Juan 1:16. Porque no hay manera de tomar de la plenitud de Dios si no es por gracia. Porque dice: de su plenitud tomamos. ¿Tomamos por qué? Porque ya Dios lo dio. ¿Y qué tienes que hacer tú? Tomarlo. Fe es, y lo he entendido, extender las manos hacia la gracia de Dios para recibir lo que Él tiene para nosotros. Porque la ley es demandante, cumple esto, cumple aquello, pero la gracia es ofertante, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Así que la plenitud de Dios tomas cuando abres tu mano, y eso es fe para tomar de Él. Jesús le decía a los discípulos, hombres de poca fe, y lo que le estaba diciendo es: ¿por qué toman tan poco de mí? Porque si yo soy pleno, estás tomando solo una pequeña parte. Yo tengo más para ti. No tienes que ser salvo y quedarte enfermo. No tienes que recibir a Cristo, cantar coritos y vivir atado a vicios, o vivir atado a la pobreza, o vivir atado al fracaso. Yo soy la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hombres de poca fe, ¿por qué toman poco de mí cuando yo soy pleno para todos ustedes? Hoy Jesús está en este lugar y te trajo a este lugar y estás conectado a este mensaje porque hay cosas que te faltan de Dios, pero que ya Dios las proveyó, pero no las has tomado porque te has quedado con una pequeña parte. Pero hoy el Dios pleno tiene sus manos para ti, para decirte: yo soy la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No tengas poca fe, acércate a mí confiadamente, porque tengo en mí plenitud para vencer el cáncer, plenitud para vencer la aflicción, plenitud para vencer la pobreza, plenitud para vencer el fracaso. Venir a mí. Imagínese usted que usted tiene un papá millonario, y ese papá millonario tiene una tienda por departamento. De esas tiendas grandes que usted consigue un gran supermercado con todas las cosas, pero también tiene una farmacia, pero también tiene una tienda de ropa, pero también tiene cosméticos, pero también tiene perfumes, pero también tiene todo lo que usted pueda imaginar. Una gran tienda de departamento. Esa tienda, en vez de llamarse Walmart, se llama Plenitud. El padre le gustó ese nombre y le puso Plenitud. Plenitud es que todo lo llena. Ahí no hay nada. O sea, ahí no hace falta. No, ahí está todo lo que tú necesitas. Todo, absolutamente todo.
Si usted va a buscar unos lentes, hay una oftalmología. Si usted necesita medicina, está también la farmacia y está también los médicos. Si usted necesita ropa, hay ropa. Si usted necesita perfume, hay esas tiendas grandes de departamento. Pero usted tiene ese papá, pero resulta que usted no ha sido un buen hijo. Usted ha sido el hijo, la oveja negra de la familia. Usted ha sido un hijo problemático. Usted ha sido un hijo que ha ofendido a su papá. Usted ha sido un hijo que ha decepcionado a ese papá. Y usted entonces está lejos de él, producto de su conciencia. Y usted tiene necesidad de alimentar su familia, tienes unos hijos y tienes que ir a comprar. Y vas con tu tarjetica y con tu salario de 15 y último y llegas a la tienda de plenitud de tu papá. Y tú entras allí y entonces tú vas con tu carrito de supermercado y tu listica y mira los precios y sacas la calculadora y empiezas a anotar. Porque tienes un saldo en tu cuenta. Y tú puedes comprar es allí de acuerdo a tu saldo. Y entonces vienes y metes nada más una harina pan y metes un espagueti del más barato y empiezas a buscar cómo adquirir de acuerdo a tu saldo. Y puedes llenar el carro y siempre te va a faltar algo. Y cuando llegas a tu casa, compraste la harina pan, pero no pudiste comprar el queso. Compraste el espagueti, pero no pudiste comprar la salsa Boloña, porque no tenías saldo para comprarlo. ¿Por qué sucede esto? Cuando el dueño de la tienda tiene todo para ti, porque estás tratando de tomar de la tienda en tu propia justicia, en tu propio saldo. Y mientras que trates de tomar de la tienda en tu propia justicia, en tu propio saldo, solamente puedes tomar de él lo que tú tienes, lo que tú vales, lo que tú eres. Pero nunca vas a poder tomar toda la tienda a menos que entiendas, al menos que aceptes que tu saldo no es suficiente para la herencia que el Padre te dio y que tienes que recibirlo por gracia. Y puedes entrar entonces cuando la arrogancia es vencida por la gracia. Puedes entrar entonces y decir: yo sé que no merezco esto, yo sé que he decepcionado a mi padre, yo sé que no tengo el dinero para comprar todo lo que necesito, pero yo sé que tengo un Padre rico y bueno. Yo voy a entrar y voy a tomar todo. Por eso dice: de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. No puedes entrar a la tienda de departamentos de Dios para tomar de su plenitud, al menos que no entres por gracia. Y la gracia siempre va a requerir fe, porque va a requerir que tú creas que tienes un Padre bueno, que tú creas que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Puede entender eso? ¿Puede decir amén? Usamos la fe para la finanza, usamos la fe para adquirir un carro, usamos la fe para adquirir un negocio. Y eso no tiene nada de malo, pero Dios dice: no disipes tu fe. Cuando despiertes en la mañana, cree una sola cosa: cree que eres justo por fe y que Jesús pagó un precio para que tú merezcas esa tienda de plenitud. Cree solo eso. No disipes tu fe aquí, allá. Levántate en la mañana y solamente levántate y cree: yo merezco entrar a la tienda llamada plenitud, no por mis propias obras, no porque tengo un saldo en mi cuenta, porque el saldo en mi cuenta es pobre, no me sirve. Necesito la gracia y el favor de Él. ¿Sabes por qué tienes que levantarte y ejercer tu fe solamente en eso? Enfocarla solamente en eso, porque en el día vas a tener problemas y te vas a dar cuenta que eres débil. En el día te vas a recordar que el saldo en tu cuenta es nada. En el día te vas a recordar que eres pobre. El día te vas a recordar que eres imperfecto. En el día te vas a recordar que le has fallado al Padre. Por eso vas a necesitar mucha fe para creer que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, que Él pagó un precio para que tú, y se hizo pobre para que tú seas enriquecido, se hizo débil para que tú seas fuerte, se hizo llaga para que tú seas sano. Cuando enfocas tu fe no en tu propia justicia, sino en que tú eres la justicia de Dios, todas las demás cosas te son añadidas. Te has añadido el carro, te has añadido la casa, te has añadido el negocio, te has añadido la salud. Todo te es añadido. Por años
me presenté delante de Dios orando así: Señor, yo te he servido. Eso es verdad. Señor, yo no he tenido otra mujer más que la que tengo aquí al frente. Ahí está. Señor, yo doy mis diezmos. Señor, yo ayuno. ¿Sabes qué estaba tomando yo de Dios? Lo que tenía en el saldo de mi cuenta. Por lo cual, como mi saldo no es mucho, tenía poco. Algo que me empezó a confrontar es ver a personas con fallas, con errores, algunos que hasta adulteraban, tomando más que yo. Y eso me confrontaba. Y me puse como el hijo, como el hermano del hijo pródigo. Padre, ¿por qué tú le das a él todo y yo que te he servido, yo que he trabajado por una herencia, yo que he hecho esto? Hijo, todo lo mío es tuyo. Lo que pasa es que tú quieres merecerlo. Y esto no lo he trabajado yo, es por gracia, no por mérito. Este bandidito que se fue y gastó todo en prostituta, este hijo loco, él cuando estaba por allá dijo: yo tengo un padre bueno, yo volveré a él y él me va a ayudar. Por eso él toma de mí, porque él no basa en su propia justicia, él se basa en mi amor, en mi gracia, para acceder a mi plenitud. Tus oraciones serán cortas, escasas, al menos que respondas a la gracia de Dios. No hay otra manera. La verdadera guerra que tenemos está en lo que dice Corintios. Miren lo que dice Corintios. Segunda de Corintios 10, 4, 5. Y todavía ya vamos a entrar en los tres personajes, pero necesito que usted entienda esto. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Siguiente verso. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo a la obediencia a Cristo. La verdadera guerra que tenemos todos los días es mantener nuestros pensamientos en la obediencia que Jesús tuvo, no en la mía, no en mi propia obediencia, no en mi propia justicia. Señor, yo oro, Señor, yo ayuno 3 veces al día. Jesús dio una parábola y dijo, y Jesús dio esta parábola, dice, la dio para aquellos que se quieren presentar delante de Dios con su pequeño saldo en su tarjeta de débito, con su bono del gobierno, con el bono ese. ¿Cómo que se llama ese bono? El bono de la patria. Imagínese usted. Y se quieren presentar a Dios: yo tengo mi bono. Y Jesús da una parábola para gente así, dice, porque muchos habemos así, y yo me incluyo, yo era así. Así que dice que descendió al templo a orar 2 hombres. Uno era fariseo. Fariseo representa a aquellos hombres perfectos que guardaban toda la ley, que guardaban todas las maneras de la ley, que guardaban todas las formas, que no adulteraban supuestamente. Y el otro era publicano. Un publicano es un ladrón, un bandido, un hombre avaro, lleno de deseos por el dinero y por las cosas, un pecador. Ambos descendieron al templo a orar. Y el fariseo, mira cómo oraba: Señor, yo doy diezmo de todo lo que gano. Me parecía a este que está aquí. Señor, yo ayuno. Señor, gracias que no soy como este bandido. Y el que estaba allá, el publicano: ay Dios, Señor, yo soy un bandido. Se me van los ojos cuando veo una mujer. No puedo ver la plata porque me vuelvo loco. Padre, ayúdame, Señor, soy débil. Pero yo sé que tú eres bueno aunque yo soy malo. Yo sé que tú me amas aunque yo soy una porquería. Señor, yo vengo a ti, necesito tu favor y gracia porque no merezco nada. Ayúdame, Jesús. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Jesús dijo: el pecador bandido descendió justificado por Jesús y el otro no. Que tiene oídos para oír, oiga. Porque esta es la verdadera guerra que tenemos.
La verdadera guerra que tenemos es en nuestras mentes, como dice Corintios, porque estamos batallando todos los días el diablo para que tú creas que tu obediencia es la que te da acceso a Dios, tu propia obediencia, tu propia justicia. Y dice la palabra que tenemos que derribar todo argumento y llevarlo cautivo a la obediencia no tuya, sino a la obediencia de Jesús. Señor, yo sé que no soy suficientemente obediente, pero Jesús obedeció y Él me hizo justicia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo soy justo porque Él es justo. Yo soy santo porque Él es santo. Soy la justicia de Dios y tengo acceso a la tienda llamada Plenitud. Y cuando voy a la tienda, agarro mi tarjetica bolivariana, la tiro al piso y digo: yo voy por la plenitud. Aunque no lo merezco, aunque no he sido un buen hijo, aunque no he sido perfecto, mi Padre es bueno. Y me presento ante la cajera con varios carros llenos de todo lo que necesito. Y cuando la cajera me dice: pague, ¿dónde está el saldo?, le digo: yo soy el hijo del dueño de esta tienda. Aunque yo no tengo saldo, aunque yo no merezco esto, Él es mi papá y Él es bueno. Hable con Él que Él me lo da. Favor y gracia. Favor y gracia. Y aquí entro en el mensaje. Judas, la primera persona que quiero nombrar de estos tres discípulos que respondieron a la gracia de diferentes maneras. Siempre a mí me pareció Judas un personaje repulsivo. Tal vez por mi forma de ser, tal vez por mi historia de cristiano tercera generación y lo que conozco del mundo es que es redondo. Siempre me pareció, cuando lo leía, el que personifica toda la maldad. Y siempre que leía los evangelios y de alguna manera Judas, yo decía: yo nunca seré como él. Nunca seré un traicionero que vende a su maestro por 30 monedas de plata. Siempre me comparaba con él y me sentía mejor. ¿Y quién aquí no se siente mejor que Judas? Aquí todos nos sentimos por encima de Judas. Siempre que lo leía, yo decía: jamás yo haría eso. Pero la realidad bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que todos somos Judas. La Biblia dice: no es justo ni uno. No hay hombre bueno, ni uno. Ni uno. Para los que se creen demasiado buenos, que no necesitan a Dios porque son tan perfectos, Dios dio la ley. Cúmplanla pues. Ya que tú eres tan bueno, ya que tú eres tan poderoso, ya que tú tienes tanta justicia, cumple la ley. Y Jesús, cuando vino, dijo: yo no vengo para abrogarla, yo vengo para cumplirla. Cúmplanla ustedes. Porque los fariseos pusieron la ley a los estándares que ellos podían manejar. Y ellos decían: si un hombre se acuesta con una mujer con un hombre, eso es adulterio. Jesús dijo: te lo voy a poner más difícil. Si la miras y la deseas, ya eres adúltero. Puso arriba. ¿Para qué la puso arriba la ley? Escúcheme bien: para que necesitáramos de su gracia y de su favor, para que reconociéramos que sin Él no somos nada, que todos necesitamos la gracia de Dios, todos. En un episodio de Jesús, y la Biblia lo cuenta, Jesús está y llega un joven fariseo, un religioso que guardaba todo y se sentía como el pastor Paco en algún momento de su vida. No ahora, gracias a Dios que Dios me liberó de eso. Y se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué hago para heredar la vida? Mire la prepotencia. ¿Qué hago para heredar? Heredar y hacer no pegan. Porque la herencia es algo que tú recibes por lo que trabajó tu papá u otra persona. Y simplemente, ¿qué haces tú?
nada, porque tú nunca trabajaste por ellas. Por eso se llama herencia. Porque si no fuera así, fuera un pago. Un pago es el 15 y último, lo que tú recibes por tu esfuerzo. Pero herencia es lo que otro trabajó y tú lo recibes. Así que él le dice, ¿qué hago? Porque en la ley es demandante. No mates, no hagas, no esto, no aquello. Es demandante. La gracia es ofertante. Te da. Así que como él estaba en ley, ¿qué hago? Porque yo quiero merecerla. Yo no quiero nada de Dios que no merezca. Yo solamente quiero comprar lo que me da el saldo de mi tarjeta bolivariana. ¿Qué hago para heredarla? ¿Qué hago para merecer esa herencia? Porque no la quiero de gratis. Quiero merecerla. Jesús lo ve. Como sabía quién era, le nombra la ley. Jesús no era de nombrar la ley, sino en los momentos y a quienes se la tenía que nombrar, para que entendieran que no eran perfectos, que eran pecadores. Y Jesús le dice, bueno, cumple los mandamientos. Todos los he guardado desde mi juventud. Todos. Yo soy don perfecto. Jesús le dijo, todos, te falta uno. Casi nada el que le dijo Jesús, el primero. Te falta uno. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Vamos a decir, me ama más a mí que al dinero. ¿Sabe lo que hizo el joven rico? Se fue triste. Triste porque se dio cuenta que no era capaz. Triste porque se dio cuenta que amaba más al dinero que a Jesús. Triste porque se dio cuenta que no era tan perfecto. Él llegó contento. Soy perfecto, cumplo todo. Y Jesús le dijo, no eres tan perfecto. Más adelante, porque la Biblia está escrita en un perfecto orden, en el siguiente capítulo, inmediatamente Jesús va y se consigue a un hombre pequeñito de estatura, Zaqueo, publicano, montado en un árbol porque era enano. Y él quería ver a Jesús. Y él se monta en un árbol para verle porque era un enanito y Jesús estaba lleno de multitudes. Jesús va pasando por el árbol y lo ve. Y le dice, Zaqueo, desciende de ese árbol porque hoy voy a comer en tu casa. Jesús le estaba diciendo a un publicano, a un pecador que no estaba arrepentido, ni siquiera tenía deseos de arrepentirse. Él solamente quería a Jesús verlo. Y cuando Jesús le dice a él, desciende porque hoy quiero comer en tu casa. Yo me imagino que Jesús venía cansado y quería comerse una buena puta Angus, porque este hombre era platudo, era rico, dice la Biblia. Así que Jesús va a comer con él. Y todos los fariseos, ¿cómo va a comer con pecadores? ¿Cómo es posible? Jesús le mostró su amor, porque gracia es excesivo e inmerecido amor. Y cuando Zaqueo está allí, Jesús no le nombró la ley como se lo hizo el hombre rico, ni le nombró la ley, ni le dijo, mira Zaqueo, tú no has cumplido ese mandamiento que dice amarás a Dios. Tú no has cumplido el mandamiento que dice no robarás, has robado a medio país. Tú eres un bandido, tú eres un enchufado, tú eres esto. No le dijo eso. Jesús simplemente le mostró su amor. Y mientras comían, este hombre que fue expuesto al amor de Jesús y vio cómo Jesús lo amó, cómo Jesús fue a su casa, comió con él, en medio de la cena se paró y dijo, si yo le he robado a alguien, se lo voy a reponer cuadruplicado, y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Jesús, cuando oyó esto, dijo, el reino de los cielos ha llegado a tu casa. Él fue puesto primero a la bondad de Dios, y producto de la bondad de Dios, él reaccionó a la obediencia. Porque en la ley, si obedeces, Dios te bendice, y si desobedeces, Dios te maldice. En la gracia es un nuevo pacto, es una nueva persona. Te acercas al trono de la gracia, te expones a su amor por fe, y producto de eso obedeces. Siempre me pareció Judas repulsivo. Siempre decía, yo no seré igual a él. Pero la verdad es que hay en mí un potencial de maldad. La verdad es que la Biblia le llama a ese potencial de maldad semilla de maldad o de pecado. Y desde que nacemos está allí en nosotros. En un pequeño niño está esa semilla, ese potencial. Y bajo la atmósfera correcta, bajo las circunstancias correctas, todos podemos ser Judas, todos podemos ser malos, todos podemos ser capaces de gran maldad. Porque en nosotros
nosotros está eso. Tenemos que reconocerlos aquí, que hay algo en cada uno de nosotros. No importa lo perfecto que sea, que hay un potencial de maldad en cada uno de nosotros. Y no somos tan perfectos, necesitamos el favor y la gracia de Dios. ¿Qué diferencia hay entre el asesino de un niño que está en la cárcel, el asesino de su madre, que hay muchos en las cárceles nuestras, y los que desde un teclado en las redes sociales asesinan reputaciones? Pero somos demasiado hipócritas para decir: yo nunca haría eso. Somos asesinos potenciales. Cada vez que yo veo esos bullying en las redes sociales, ¿eso no es asesinar autoestimas? Niños muriendo por el bullying son asesinos de reputaciones. No tienes que hacerlo físicamente. Cuando lo haces en el corazón ya eres. Tenemos que reconocer que no somos tan perfectos como creemos. Tenemos que reconocer que no somos tan completos como lo creemos. Tenemos que reconocer que necesitamos la gracia y el favor de Dios para merecer algo. Si eres honesto contigo mismo, sabes que no miento. Le decimos a nuestras esposas: tú sacas lo peor de mí. Reconoce que hay algo en ti, que es oscuro, que es negro, que es malo. Pastor, ¿qué tiene que ver entonces Judas conmigo? ¿En qué me diferencio yo de Judas? Y aquí voy. ¿En qué me diferencio yo, el pastor Paco, de Judas? Bueno, en cuanto al potencial de maldad, soy igual a él. Mire cómo me costó a mí, a aceptar eso. Tuvo que Dios pegármelo en la cara. Tú que dices que eres el pastor esto, el pastor aquello, tienes la semilla de Judas, tú la tienes. Pegámoslo en la cara. Tienes el potencial de ser él. Pero ¿en qué me diferencio yo de Judas? Que yo acepté la gracia que Judas rechazó. Tengo ese potencial, pero yo recurrí a Jesús, acepté la gracia de Jesús que Judas rechazó. Judas corrió a un madero, a un árbol para ahorcarse. Yo corrí a la cruz buscando perdón, redención y salvación. Y aquí vemos lo que hizo Judas. Rechazó a Jesús, rechazó su gracia, prefirió ahorcarse, porque es tan peligroso experimentar remordimiento antes que arrepentimiento. Judas experimentó remordimiento y se parece un poco al arrepentimiento en cuanto a algunos sentimientos, pero son muy diferentes, porque el remordimiento se trata de cómo yo me siento después que he hecho algo malo. Me siento pecador, me siento mal, yo me siento cómo me va a mirar mi papá, cómo me va a mirar mi esposa, cómo yo me siento. Se centra en cómo tú te sientes, en que yo ahora, cómo le voy a dar la cara, me van a hacer burla, en cómo yo me siento. Y es tan peligroso, porque una persona con remordimiento es capaz de hacer lo que hizo Judas. El arrepentimiento es diferente, porque aunque tú te sientes mal, aunque tienes un sentimiento de angustia, aunque tienes un sentimiento de tristeza, ese sentimiento no está basado en cómo tú te sientes, en que quebrantaste una ley, en que quebrantaste una norma. Está basado en que quebranté una relación. El remordimiento se centra en cómo tú te sientes. El arrepentimiento en cómo se siente Dios y me siento yo. Se trata de dos personas, Dios y yo. Quebranté una relación y quiero ver cómo logro volver a tenerla. El arrepentimiento implica una revelación de quién es Jesús en la cruz.
correr a esa cruz a sus pies y allí ver a Jesús en la cruz ensangrentado y decir: yo debí haber estado allí, yo merecía eso, pero tú dijiste no, que no pague Él, yo lo pago. Yo voy allí y yo pago eso. Y Jesús lo pagó por mí para que yo merezca salvación, para que yo merezca entrar a la tienda llamada plenitud, para quitarte esa tarjetica que no te sirve para nada y para sacarte a la plenitud de Dios y entres por gracia y tomes de allí gracia sobre gracia. Tómalo, tienes que tomarlo, ya Él lo dio, tienes que ir y tomarlo. Si lo único que entiendes tú de este mensaje es que Dios es gracia, entonces yo puedo salir, gozar, pecar y Dios me va a perdonar. Entonces tú lo único que conoces es un concepto, no una persona. Y abusar de un concepto es fácil, pero abusar de una persona te lo hace bien difícil. No, pastor, no predique sobre eso porque van a abusar de la gracia. La gracia es una persona, no puede ser abusada, porque dice la Biblia que el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Mientras más gracia predique, el pecado menos se enseñorea. Cuando yo puedo sentir como Dios me abraza con sus brazos ensangrentados, cuando yo puedo sentir como Él me perdonó, como me dio acceso a esa tienda de plenitud sin yo merecerlo, entonces ese amor me lleva a seguirlo. Jesús viene, está en el sermón del monte, dando los bienaventuranzas. Después habla acerca del adulterio en el sermón. Estaba dando un sermón bastante difícil de cumplir. Léalo. Estoy leyendo el Evangelio ahora. Bien difícil. Jesús desciende del monte y apenas desciende del monte viene un leproso. Según la ley, los leprosos no pueden acercársele, y menos a un maestro rabino como Jesús. No podían. Se estaba arriesgando a que lo apedrearan. Y él viene y se tira de rodillas y le dice a Jesús: Jesús, si quieres puedes sanarme. Él creía que Jesús lo podía sanar. Lo que él no estaba seguro era si quería. ¿Y por qué no estaba seguro si quería? Por la conciencia de pecado. Porque lo que hace que no recibamos la plenitud de Dios es nuestra conciencia de que yo no tengo saldo, nunca tendrás un saldo suficiente para comprar la tienda plenitud. Necesitas creer que Jesús pagó el precio para que tú accedas a eso. Jesús lo ve, lo toca y le dice: sí quiero, mira, sí quiero, sí quiero. Él no hizo una confesión de fe. Él no dijo: me arrepiento de mis pecados. Jesús le mostró su amor, le mostró gracia, favor inmerecido. Fue sano. En la ley, antes en la ley, si tú tocabas a una mujer con flujo de sangre, estás contaminado. Si tocabas a un leproso, estás contaminado. Porque en la ley el pecado es contagioso. En la gracia la sanidad es contagiosa, la salvación es contagiosa, la santidad es contagiosa, la prosperidad es contagiosa. En la ley, si un puro toca a un impuro, tú te contaminas. En la gracia, cuando el puro toca al impuro, se sana, se limpia. Porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pastor, ¿qué van a hacer en estos carnavales esos muchachos en esas playas llenas de mujeres, contaminándose en el pecado y yendo a esas discotecas? ¿Qué están haciendo ahí contaminándose? Está bajo la ley. En la ley el pecado es contagioso. En la gracia la salvación es contagiosa, la sanidad es contagiosa, el arrepentimiento es contagioso, la bendición es contagiosa. En la ley primero recibes la bondad de Dios y luego viene un cambio. Necesitamos la gracia de Dios. No corras como Judas al árbol. Corre a la cruz.
Porque hay perdón para ti, porque hay acceso a esa tienda llamada plenitud. No tienes que vivir así, mujer, no tienes que vivir así, hombre. Hay una tienda que hoy Dios te está presentando y te está diciendo: yo tengo una tienda grande de plenitud. No seas escaso, accede a ella por gracia. No trates de hacerlo en tu propia justicia. Pedro es otra forma distinta de responder a la gracia de Dios. Es diferente a Judas. Pedro le juró a Jesús que le sería fiel. Pedro le juró a Jesús que moriría por él. Y le negó no una vez, 3 veces, después de haberle hecho promesas. En esto yo me he parecido a Pedro. ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios tantas cosas? Señor, no voy a hacer más nunca este pecado favorito. Te lo prometo, nunca más. Y duras un mes, y duras 15 días, y duras 2 meses, y ¡boom! Otra vez. Los jovencitos vienen y lloran y dicen: no voy a volver más nunca a ver pornografía. No. Y estás ahí aguantando un mes, y vuelves a caer. Somos expertos en promesas rotas, en prometerle cosas a Jesús que después no cumplimos. Voy a leer la Biblia y voy a tener esta disciplina de ayuno, de oración, y empiezas bien y terminas después olvidándola. No puedes. ¿Cuánto le hemos hecho promesas a Dios en el altar bajo la unción? Que vamos a cambiar, que vamos a mejorar, nunca te dejaré, te seguiré. Así como Pedro, le hemos hecho promesas y le hemos rota, no una, sino otra y otra y otra y otra. ¿Y qué hacemos cuando eso sucede? Pedro, ¿sabe lo que hizo? Pedro no hizo lo que Judas, no fue y se ahorcó. Pedro hizo algo que hace mucho la gente en la iglesia: se alejó de Dios. Porque Pedro dijo: me siento tan decepcionado de haber fallado a Dios. Me siento tan decepcionado de mí. Yo soy una lagartija, yo no sirvo para nada, soy un bandido, yo no merezco nada de Dios. Y se aleja. Y dice la Biblia que él se fue a hacer lo que hacía antes. Se fue a su barca a pescar. Y es lo que hacen muchos. Vienen y se autoexilian de la presencia de Dios. Algunos, cuando ven que no pueden con sus debilidades, con sus fallas, especialmente los jóvenes, dicen: yo me voy y el evangelio cambia. Se autocastigan. Algunos hoy van a decir: yo no voy a tomar la Santa Cena, me voy a autocastigar porque yo pequé ayer, antier, no merezco ser participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y se autocastigan, exiliándose de la presencia de Dios, exiliándose de la gracia de Dios y del favor de Dios. Algunos lo hacen porque se decepcionan de la iglesia, otros porque se decepcionan del pastor, pero al final te estás exiliando de Dios. Pedro fue a su barca y se fue a lo que hacía antes. Porque generalmente cuando nos sentimos que no podemos, yo no soy suficientemente santo, yo no puedo cumplir estos estándares de Dios, yo no puedo ser un líder como debe ser, yo he cometido errores, yo he fallado, inmediatamente quiere dejar el lugar. Porque crees que eso es lo correcto. No. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Pedro le falló a Jesús no una vez, 3 veces. Le prometió a Jesús y rompió sus promesas. Y se alejó de Jesús porque pensaba que él no merecía el apostolado. No lo merezco. Y se fue entonces a lo que hacía antes: a pescar. Y dice la Biblia que estaba pescando y no pescó nada. Porque si vuelves al lugar de donde Jesús te sacó, ahí no vas a tener nada. 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 Algunos, cuando se sienten así como Pedro, se refugian su barca. Porque la barca no tiene que ser algo pecaminoso o algo malo. Es un lugar donde te escondes de Dios, donde te exilias de la presencia de Dios, donde te escondes de tu llamado, donde te escondes de donde Dios te llamó al evangelio cambia, a ser ujier, a servir en la agrupación, donde sea, y te autocastigas. Allí
no lograrás nada. Para algunos jóvenes que han hablado conmigo en las redes sociales me escriben: ¿sabe cómo se autoexilia uno que me contaba? Porque pecó, se salió del Evangelio Cambia y se metió a ver por una serie de Netflix un mes en depresión. Esa es su barca. Esa es su barca donde se está escondiendo. ¿Y qué va a obtener de ahí? Nada. Pedro no pescó nada. Salió de 2 meses peor que como entró. Para algunos es un trabajo, para otros los amigos, para otros la bebida. Las mujeres se exilian y se van y ahí no tendrás nada. Será vano. Pero sucede algo. Porque hay algo que el diablo va a hacer que es buenísimo. El acusador de los hermanos va ahí y te va a decir: salte, ¿qué haces tú ahí en el Evangelio Cambia cuando pecaste? ¿Qué haces tú allí cuando hiciste esto? Tú no mereces presentarte delante de Dios ni orar. Tú eres un bandido, tú eres una rata de la más pelúa. Tú no sirves para nada. Tú no tienes que estar en la presencia de Dios. Tú no tienes que estar allí con ese carnet de ujier. Tú no tienes que seguir siendo líder. Tú no mereces eso. Exíliate, aléjate de Dios. Vete a lo que eras antes. La voz del mismo diablo. Pedro, en vez de ir a la gracia de Jesús, se escondió de ella, se exilió de ella. Y la gente tiende a hacer esto. A veces veo gente que está aquí llorando y de repente no los ves. Y si acaso me los llego a conseguir por el pasillo, no merezco ni siquiera saludar al pastor. Me da vergüenza. Acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Confiadamente, con fe. Yo sé que mi Padre es bueno. Le decía a una de mis hijas: con tanta cosa, guardando tanta cosa, cuidando tanta broma, guardando tantas normas, mira fulanito, mira este, mira el otro, ha obtenido mucho más que yo, porque recurrieron a ella por gracia. Dejemos de tratar de llenar estándares para ganar corazón de Dios. El corazón de Dios. Pregunto en este día: ¿cuál es tu barca? Porque Jesús hace algo después de Mateo, de Juan 13. Más adelante, usted lo lee en casa en el capítulo 21. Jesús va a donde está Pedro. Jesús, la gracia, favor inmerecido, va donde está Pedro, va a buscarlo a él, a alguien que le negó 3 veces, a alguien que rompió una promesa, a alguien que se avergonzó de Jesús cuando le preguntaron: ¿tú no eres uno de sus discípulos? Yo. ¿Tú vas a Maranata? Yo no. Ah, si el pastor es presidente. Ah, no, sí, yo me congrego ahí, ese es mi pastor. Vamos a dejarlo así. Se avergonzó. Se avergonzó porque Jesús había sido crucificado como ladrón, en medio de 2 ladrones, como un bandido, como un engañador. Se avergonzó. Ah, no, pero si a Jesús lo nombra rey, él dice: yo soy su discípulo. Todos somos Judas. Todos. Necesitamos la gracia y el favor de Dios. Necesitamos entrar a la tienda Plenitud y tirar esas tarjeticas por un lado y decir: yo necesito toda esta tienda. Trae. Jesús va a donde está Pedro y estaba con otros discípulos, porque Pedro invitó a otros discípulos a pescar, porque el que está así invita a otro. ¿Qué hace ahí? Maranata, vámonos de ahí, ahí me maltrataron, me apodrearon, ahí esto y aquello, vámonos de ahí, vámonos de ahí, vámonos. Se fueron. Y cuando Jesús llega a donde estaban ellos no le reconocen. Jesús le dice, ellos no habían pescado nada, y Jesús le dice: tiran la red a la derecha.
Y ellos la tiraron. Y cuando la tiraron a la derecha, ni siquiera tuvieron que navegar mar adentro. Tírenla a la derecha. Agarraron gran cantidad de peces. Cuando ellos ven eso, se dan cuenta que es Jesús. Y uno grita: ¡es Jesús! Y Pedro, que andaba desnudo, como decía mi abuela, se tiró al agua. Gritaron: ¡es el Señor! Jesús, cuando salen a la orilla y llegan con los peces, Jesús estaba con el fuego encendido, tenía pan, tenía comida, tenía un pez allí, todo para ellos preparado. ¿Merecían eso? Los discípulos le habían abandonado. Los discípulos no estuvieron con Jesús en la cruz. Pedro le había negado y Jesús fue por él. Y Jesús le dice ahí en las brasas: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, ahora sí. Me diste un poco de pescado. Yo no merecía ese poco de pescado. Viniste por mí cuando yo te dejé. Eso se llama gracia de Dios. Dios va a ir a tu barca donde te has exiliado. Dios va a ir allá a esas playas donde hay mucha gente exiliada. Dios va a ir a esa discoteca. Dios va a ir a esa serie de Netflix. Dios va a ir en ese cuarto donde te estás exiliando, escondiéndote de Dios. Él va a ir por ti porque Él no necesita que tú tengas saldo en tu cuenta. Él tiene un corazón bueno y va a ir por ti para llevarte a tu lugar de destino. Jesús fue por un hombre que le negó. ¿Cómo no va a ir por ti? Jesús fue por un hombre que le abandonó. ¿Cómo no va a ir por ti? Jesús fue hasta donde Él estaba. Venid a mí los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Termino acá. Juan es un caso también diferente a Judas, en cómo respondió a la gracia Judas, que la rechazó. Pedro se escondió de ella, se exilió de ella. Porque mientras Judas traicionó a Jesús, mientras Pedro le negó, rompió promesas y se exilió, Juan siempre estuvo recostado al pecho de Jesús. Leímos que la Biblia dice que Juan era el discípulo amado. Y es que casualmente el único libro de los evangelios que llama así es el libro de Juan, el que él escribió. Yo creo que Jesús amaba a todos los discípulos igual. Pero mientras unos discípulos peleaban por quién iba a ser el mayor, mientras Judas estaba en la mesa pensando en plata, y mientras Pedro estaba haciendo promesas a Jesús para demostrar su potencial, para demostrar cuánto Él lo amaba: yo te hago esta promesa, moriría por ti. A Juan se le reveló aquí en el pecho de Jesús que Jesús lo amaba. Y él dijo: yo soy el discípulo a quien Jesús ama. Él se le reveló ahí el amor de Dios, que a pesar de su falla, que a pesar de sus errores, Jesús lo ama. Y por lo cual, cuando él escribió el libro de Juan, él dijo: yo soy el discípulo a quien Jesús ama. A mí se me reveló que Él me ama tal como soy. Oh, gloria a Dios. Jesús me ama. Dilo: Jesús me ama. Juan vio en Jesús la gracia, no vio un mandamiento, no vio un concepto, vio a una persona, vio el amor de Dios. Juan vio lo que vio el leproso, alguien que lo ama. Juan vio lo que vio la mujer que tenía el flujo de sangre: iré a él y lo tocaré. Juan vio lo que vio la prostituta que fue salvada por Jesús cuando le dijo: vete y no peques más. Juan vio que Él es el hijo pródigo a quien el Padre rescató. Juan vio que Él es la moneda perdida, que Él es, oh gloria a Dios, la oveja perdida que Él busca el pastor. ¿Cómo sería tu vida hoy si se te revelara lo de Juan? El escandaloso amor de Dios por ti.
¿Cómo sería tu vida si hoy se te revela que Jesús te ama? Y porque te ama tiene una herencia y tiene un negocio llamado plenitud, del cual puedes tomar por gracia. No has tomado porque has sido escaso en fe. No has tomado porque crees que no mereces. No has tomado porque crees que eres como Pedro. Te has exiliado de su presencia. Te has exiliado de lo que Dios tiene para ti. Tenemos que reconocer que somos ese obrero que entró a la última hora a trabajar y por gracia recibió el mismo pago que el primero, aunque no lo merecía. Tenemos que reconocer que somos ese leproso que corrió a los pies de Jesús. Jesús, yo sé que tú puedes y yo sé que tú quieres. Estoy lleno de lepras, no merezco nada, no cumplo con los estándares del sermón de la montaña, no los cumplo. Bienaventurado los de corazón limpio. No tengo el corazón limpio, ni siquiera el cuerpo lo tengo limpio. Bienaventurado, yo no soy de eso, no cumplo esos sermones, no cumplo esos estándares, estoy lleno de llaga, pero yo creo que tú eres bueno. Oh, gloria a Dios. Mientras una mujer era acusada en el acto mismo del adulterio, los legalistas le dijeron: la ley dice que hay que apedrearla. La ley dice, ¿qué dices tú? Jesús escribía: yo soy el que escribió la ley. Y ya que me hablan de ley, el que esté libre de pecado, tira la piedra. Desde el mayor hasta el menor se fueron redargüidos por su conciencia de pecado. El que tenía el poder de tirar la piedra porque no tenía pecado. El único que no tenía pecado y podía tirar la piedra. Porque estos querían tirarle piedra pero no pudieron. Y este que podía, no quiso. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. En la iglesia estamos haciendo las cosas al revés. Queremos que la gente no peque más primero para que después tenga acceso a la bendición. Jesús primero le muestra su amor, le da su bondad y después le dice: no peques más. Necesitamos la gracia de Dios en la iglesia. Respondamos a la gracia como Juan. Expongámonos al corazón de Jesús. Expongámonos al pecho de Jesús y enamorémonos de ese escandaloso amor. Hay gente aquí que vino hoy y están como Judas pensando en ahorcarse, pensando en no ser más cristiano. Yo voy a tirar la toalla. Yo no voy a seguir más en esto. No puedo más con mi debilidad. No puedo más con mis problemas. No puedo más con mis fallas. No puedo más. Yo mejor me ahorco. Otros están como Pedro y ahí me están escuchando por las redes sociales. Están como Pedro, exiliados, escondidos allá en sus casas, en sus trabajos, allá en su problema, en su barca se han exiliado. Pero hoy Jesús, a través de este mensaje, está yendo a tu barca para decirte: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Yo te amo. Yo me di en una cruz. Yo morí. Yo pagué el precio. Ven a mí y recibe mi plenitud, porque de su plenitud tomamos todo. Gracia sobre gracia. No tienes por qué estar enfermo. Nada te condena a estar enfermo. Nada te condena a estar pobre. Nada te condena a estar exiliado. Ven, ven, ven. Hay gente aquí que tienen que pasar hoy. Hay gente aquí que tiene que ser libre de la conciencia de pecado. Sal ahora, sal ahora. Vamos, vamos, vamos. Hay gente aquí. Hay gente aquí. Hay aquí Judas. Hay aquí Pedro. Hay aquí gente que ha estado bregando con una conciencia, que ha estado bregando con acusaciones, con condenación. Y hoy Jesús te dice: ven a mí, ven a mí, ven a mí.